Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido. Vamos a estar hablando un poco de Patricia Benner. Vamos a estar hablando de sus aportes en la enfermería. Hablar un poquitito de lo qué es un modelo de enfermería, en qué se basó principalmente, qué trata y qué es el aporte que da la enfermería Patricia Benner. Primeramente, ¿quién es? Patricia Benner es una enfermera teórica y autora estadounidense. Nació el 17 de agosto de 1942 en Haxton, conocida por su libro publicado en 1984, De principiante a experto. Patricia Benner desarrolló la teoría de la formación, un modelo que nos explica cómo los estudiantes de enfermería adquieren habilidades y mejora a lo largo de su carrera, nos dice. Entonces, el aporte principal fue su libro, entonces, que trata de principiante a experto, nos habla de una teoría de la formación de modelo que nos explica el proceso que pasan los estudiantes de enfermería para adquirir habilidades, conocimientos, destrezas a lo largo de su carrera en sí. Fuentes teóricas. Venner estudió la práctica de la enfermería clínica para descubrir y describir el conocimiento que sustentaba la práctica de enfermería. Una de las primeras distinciones teóricas de Venner estableció que la diferencia entre la práctica y el conocimiento teórico. Afirmó que el desarrollo de conocimientos en una disciplina práctica consiste en ampliar el conocimiento práctico, el saber práctico mediante investigaciones científicas basadas en la teoría y mediante la exploración del conocimiento práctico existente desarrollado por medio de experiencias clínicas en la práctica de la disciplina. ¿Qué nos dice eso? Que la parte teórica es importante en la enfermería, pero si no va acompañado principalmente del saber práctico, que es lo primordial, ir a la práctica, hacer la parte práctica de lo más básico que se pueda dar a lo más complejo, no va a tener un resultado eficaz. ¿Por qué? Porque la enfermería, ¿en qué se basa? Se basa en la parte práctica, realización de ciertos procedimientos y por eso deben tener conocimientos específicos de los mismos. Dominio. Diagnóstico del paciente. ¿Cuál es el dominio en sí que debe tener el profesional? Diagnóstico del paciente, realización, seguimiento de las intervenciones, continuidad y seguridad de la calidad de las prácticas del cuidado de salud, organización y papel del trabajo por competencias, funciones de ayuda, función de enseñanza, entrenamiento, gestión eficaz de las situaciones que cambian rápidamente. Entonces, estos son los 7 tipos de dominio. Dice que una vez que seamos profesionales, tenemos que tener sí o sí en cuenta y en la práctica. Aportaciones a la enfermería. La práctica, un enfermero estará sobre todo las teorías adquiridas frente a distintas adversidades que el enfermero enfrenta. El modelo de Venner ha tenido un profundo impacto en la educación de enfermería. Se ha utilizado para diseñar programas de formación que enfaticen el aprendizaje basado en la experiencia y el desarrollo de ciertas habilidades clínicas. Estos son los aportes que nos deja ella, ¿verdad? Teniendo en cuenta sí o sí la parte práctica, nos dice también nos habla un poquitito que ayudó bastante en la formación, también en la parte de enfermería, sus modelos. Bien, teoría de formación, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Existe 5 teorías que ella hace referente al estudiante de enfermería. Primero habla de principiante. El estudiante y o profesional no tiene experiencia con las situaciones para desempeñar sus tareas. Actúan según reglas estrictas sin interpretar contextos. Principiante, el que ingresa recién,
a estudiar, no tiene conocimientos ni básicos ni de base, tiene que estar implementado del principio, luego habla de principiante avanzado, que nos habla del estudiante, puede mostrar procedimientos aceptables, cuenta con conocimiento o competencias indispensables para quien inicia sus prácticas o servicios aplicados, experiencias previas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, cuando un estudiante ingresa por primera vez, no tiene conocimientos básicos, excepto que tenga algún familiar o que haya tenido que es la parte principiante. Luego hablamos de principiante avanzado, cuando ya tiene prácticas, ya tiene experiencia de la parte básica, vamos a decirle, ¿verdad? Eh, entonces a eso se refiere. Bien, después habla del competente. Egresado, dice, en progrado de enfermería, presencia, capacidades, no dice. Competente. Egresado en pregrado de enfermería, presente capacidades para enfrentarse a situaciones clínicas, presenta seguridad en su actuación, planificación, anticipa situaciones futuras, no dice, ¿verdad? Competente, es decir, cuando está llegando la parte de terminación ya de que de su carrera en sí, ¿verdad? Que ya tiene conocimientos en la gran parte de ejercer la carrera en sí de enfermería. Eficiente, el egresado tiene la característica de ver las situaciones de manera holística, habilidades institutivas basadas en experiencias acumuladas. ¿Qué nos dice con eso, verdad? A través de su experiencia, de lo que ya está en el hospital, de lo que ya vio, de lo que ya aprendió, él ya tiene que adecuar a la realidad del hospital. No es solamente el hospital, sino que del paciente, para que pueda mejorar la salud del paciente. Experto, el profesional adquiere un nivel intuitivo de las situaciones sin necesidad de instrucciones para situaciones conocidas, actuando con intuición y capacidad analítica. Él ya es experto, ya maneja el área en donde está trabajando, ella sabe qué tipo de paciente puede venir, cómo reaccionar, cómo captar, cómo hacer que la atención a ese paciente o los procedimientos sea más óptimo. ¿Por qué? Porque él se volvió experto con esas prácticas. Todos empezamos siendo principiantes, sin tener conocimientos básicos de nada. En el momento que estamos estudiando, el docente nos va orientando de a poco. Por ejemplo, empezamos con algo básico como lavado de manos, colocación de de guante estéril, por ejemplo. Esas son cosas básicas. Control de signos vitales, temperatura, presión arterial para controlar. Hoy en día ya es más fácil porque son todos digitales. Pero antes era manual, teníamos que saber, era la temperatura también, que era con el termómetro de mercurio, ahora ya la mayoría son digitales, ¿verdad? Pero vamos adquiriendo esos conocimientos. Luego, en la parte competitiva era en donde ya sabemos manejar, realizar ciertos procedimientos, ya somos después nos volvemos eficientes en ciertas áreas específicas que más nos gusta o que tuvimos que tener, que nos damos cuenta que tenemos mucho más manejo. Y para ser expertos, de repente podemos hacer, especializarnos en un área específica, ¿verdad? Y hacer seguir eso. Por eso dice que los aportes de Patricia Benner se ve enfocado en que, ¿verdad? En la práctica de ciertas instituciones para que el profesional sea eficiente y capaz por sobre todas las cosas. Espero que le haya sido de ayuda este video.